El día de hoy es el tema número 5. Aquí me he equivocado, pero es el tema número 5. La función crítica del texto bíblico en la DSI. Bueno, a diario vemos nosotros cómo las diferentes religiones y las diferentes personas toman los textos bíblicos para la vida cotidiana. Y esto es muy bueno y válido porque precisamente estos son inspirados para darnos luz, luz en los contextos en los que nos ha tocado que vivir a cada uno. Entonces, a lo largo de la historia, se ha ocupado de los textos bíblicos para poder justificar algunas situaciones, algunos problemas que se han dado y también se han utilizado para acrecentar la fe de las personas, ¿verdad? Para que la esperanza y la fe no muera. Y eso lo hemos visto hoy en un contexto de pandemia en el cual muchas personas que se ha limitado el hecho de poder y asistir a una iglesia. Y aún hoy en la actualidad hay muchos que se han quedado con lo virtual debido al no dar cabida al contagio, ¿verdad? Y que las cifras suban y que hayan más cantidad de personas infectadas. Entonces, debido a esto, se han buscado otros métodos para poder, pues, inspirar, para poder mantener la esperanza, para que esta no se pierda y para que la fe siga firme y fuerte. Entonces, por eso muchas personas han optado por utilizar las redes sociales, los medios de comunicación para mantener viva esta fe. Y pues vemos que los textos bíblicos están acompañados en todo lugar. La dificultad que a veces podemos encontrar es que pueden ser sujeto de manipulación, que por justificar un hecho que atente contra la dignidad, los derechos y la persona como tal, se presenta un texto bíblico como mandato de Dios y como es mandato de Dios, entonces se tiene que hacer. Entonces, es bueno realizarlo porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo pide. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones. Por eso, el día de hoy, como parte de de lo que es la asignatura, vamos a ver cuál es esta función crítica de los textos bíblicos y que en muchas ocasiones esta función crítica tiende a ser no muy bien empleada dentro de la sociedad. Por eso vamos a primero valernos del primer tema, del primer subtema, que es el fundamentalismo religioso, que es a lo que ustedes han tratado de ir discerniendo en este tiempo de esta semana para contestar su foro de las consecuencias del mal uso de la Biblia. Entonces, yo les voy a pedir, como esto y ustedes ya esta semana ya tuvieron la oportunidad de ver un video por ahí, de ver los videos que yo los colgué en la aula digital y de leer precisamente esta diapositiva, ya tienen un conocimiento acerca de qué es fundamentalismo. Entonces, en primera instancia, me gustaría que ustedes me ayudaran a poder definir qué es fundamentalismo religioso. ¿Qué han entendido ustedes como fundamentalismo religioso? Dejo este espacio para que sean ustedes los que hablen. Hasta como yo lo he entendido, es aferrarse a lo que les enseña, digamos, en su religión o, dado caso, su doctrina, y no creer en las demás religiones y tomar como mal lo que la demás gente hace, que no lo hacen igual a ellos. Muy bien, gracias, Alex. ¿Alguien más que nos quiera, que quiera abonar a lo que Alex dijo o que quiera dar
otra parte del fundamentalismo religioso? Ajá, jóvenes, ¿qué es para ustedes fundamentalismo religioso? Ujú. Bueno, entonces les vamos a preguntar a... Vamos a ver. Dice Kevin Urias que es un tipo de fanatismo. Dinos Kevin, dinos tu concepto de fundamentalismo. ¿Por qué dices que es un tipo de fanatismo? ¿Por qué tú crees que es un tipo de fanatismo? Yo sé que es una pregunta la que has hecho, pero ¿por qué tú crees que es un tipo de fanatismo? Ujú. Kevin. Bueno, no sé qué le estará pasando entonces a Kevin, pero vamos a ver si nos puede ayudar Douglas con el concepto de fundamentalismo religioso. Dice Kevin Urias que se trata de imponer una idea o un pensamiento. Lo que yo entiendo por fundamentalismo es la aplicación literal de una doctrina o creencia. Muy bien, vamos llegando al término. Ajá, ¿algo más? Fundamentalismo religioso, ¿qué piensan? ¿Qué es? Ya tenemos aquí dos conceptos. Luis Mancilla, ¿qué opina usted? Bueno, entenderé entonces que las personas a las que yo les estoy hablando no están escuchando, por lo tanto no pueden contestar, entonces la asistencia no sería válida en todo caso. Entonces vamos a irnos a Wendy Vanessa. ¿Qué opina usted con fundamentalismo religioso? Bueno, Luis del Cid nos contesta, dice que es el fundamentalismo vendría siendo como lo dicen los compañeros, una interpretación literal de los textos bíblicos que tienen a ser equivocada y se opone a las demás intervenciones. Bueno, muchas gracias a los que han contestado. Licenciada, Dígame. pero para mí el fundamento religioso es como tener bases sólidas sobre la Biblia, pues, o al menos la doctrina que nosotros profesamos. Ah, muy bien. Gracias, Bran. Luego dice Wendy que sería una interpretación literal de los textos bíblicos sin ver el contexto en el que se escribieron. Vaya, miren, ya lo que ustedes hablaban nos define que es fundamentalismo religioso. Yo les pasaba un video en el cual hablaba de que hay algunas, más que todo el Islam, que comparte bastante con el cristianismo y con el judaísmo, parte de la fe. El Islam es un poco fundamentalista. ¿En qué sentido?
Cuando hablamos del fundamentalismo, entre sus características son los que ustedes ya hablaban. Una de estas es que sacan el contexto literal del texto. No van a un estudio más crítico acerca del texto, más interpretativo, sino que se van con lo que puedan entender en primer momento. Segundo, a veces toman estos textos bíblicos de manera tan literal que lo que hay escrito así tiene que ser. Y como les digo, lo sacan de su contexto histórico. Tercer forma es lo que ustedes ya hablaban, que es que prácticamente no aceptan ninguna doctrina. Toman la suya como la única doctrina verdadera y no toman más de ello. Y es algo que hay que tener mucho cuidado porque a nivel de la historia, al cristianismo le ha tocado escuchar, poder escuchar para poder comprender muchas cosas. Por ejemplo, muchos teólogos protestantes de la línea protestante dieron muchas líneas al cristianismo católico para poder entender un poco acerca de la teología o de la interpretación correcta de algunos textos bíblicos y fueron muy válidos y aceptados por la iglesia. Claro, a la iglesia católica le costó mucho entender que fuera de ella sí había salvación, porque por muchos años, hasta el Concilio Vaticano II, hace poquito, 1960, 63, 62, estamos hablando de que no aceptaban básicamente eh, otra verdad de fe que no fuera dentro de la iglesia. Entonces, el fundamentalismo ha ido acompañando no solamente a una religión, a muchas. El judaísmo, por ejemplo, si nos damos cuenta que ellos también tienen un poco cerca de qué es fundamentalismo religioso, porque no aceptan otra doctrina. Y eso mismo les pasó en el tiempo de Jesús. Vamos a hablar, vamos a ver qué dicen por aquí unos compañeros. Vayamos con William Romero, que dice que una ideología que solo promueve una sola interpretación de textos religiosos, la cual está sobre cualquier interpretación contextual. Eso es lo que nos hablaba William. Jorge Linares dice que es una postura legalista sobre una doctrina que usualmente resulta por interpretación errónea de citas bíblicas, generando conflictos y rechazando cualquier tipo de opción contraria a la de ellos. ¿Cómo podemos saber que una doctrina es correcta? Buena pregunta, Denis. Algo muy importante que es básicamente las bases de nuestra doctrina a nivel de iglesias está dentro de las escrituras, dentro de lo que nosotros conocemos la Biblia. Esta Biblia no solamente es propia de la creencia cristiana, sino que viene de una creencia judaísta, que vamos a ver que ahí tienes lo que es el Torá. Entonces, a partir de estos escritos que se fueron recopilando por muchos años, aún en el siglo I terminaron de escribirse algunos de estos escritos, vamos a darnos cuenta que los contextos son totalmente diferentes, contextos históricos. Los avances tecnológicos eran un abismo gigante. No podemos comparar, por ejemplo, que muchas personas que dicen, nosotros rechazamos totalmente lo que es la creencia de la teoría creacionista porque es completamente contraria a lo que pudo haber pasado. Pero recordemos, y esto se lo he dicho muchas veces, que las mismas preguntas existenciales que ustedes tienen, que tenemos en esta época, las tenían antes de nuestra era. Y por lo tanto ellos buscaban respuestas. Y no solamente a la creación, sino a la existencia de un Dios, también buscaban respuestas ante religiones a su alrededor en donde habían muchos dioses y donde al parecer el dios Yahvé o Yahweh era el ausente. Entonces, vamos a darnos cuenta
que allí existen muchas preguntas, muchas cuestionantes, muchas vivencias de un pueblo que prácticamente iba sobreviviendo y esta sobrevivencia de este pueblo era con una promesa, bajo una promesa, y esta promesa era de un Dios que les prometía una tierra donde mana leche y miel. Entonces, ante esta situación de un Dios extraordinario, de un Dios todopoderoso, de un Dios que no se olvida de su pueblo, que está ahí cuidando al pueblo, entonces vamos a encontrar una fe, una verdad de fe que para ellos era totalmente real. Entonces, y vieron la necesidad de escribir esta verdad de fe. Entonces, para escribir esta verdad de fe, ellos se valieron de muchos métodos. Lo que ahora nosotros conocemos como géneros literarios, ellos comenzaron a escribir bajo géneros literarios. Y no solamente géneros literarios, sino que también se basaron en muchas vivencias muy puntuales del pueblo. Ahora, esto que es nuestra base de fe, nos vamos a dar cuenta que tiene una historia trasfondo, una historia que para nosotros es ilegible. ¿Por qué? Porque no fue escrita su totalidad. Si nosotros vamos a la historia del pueblo Israel o al pueblo hebreo, casi que la única fuente que podemos encontrar de esta historia son los escritos de la Biblia. Vamos a entender un poco para poder fundamentar o para poder comprobar lo que está escrito en la Biblia. Muchos historiadores y científicos se han ido a los escritos romanos, a los números romanos, a las, perdón, a las contabilidad romana, perdón, se han ido a las historias romanas, se han ido a la historia griega, a la historia egipcia, para poder fundamentar qué estuvo pasando, qué pasó en ese momento. Entonces, poco a poco se ha ido dando respuesta de la validez de este libro. Luego nos vamos a dar cuenta que después, en el siglo I, hay un vuelco completamente a la historia. Llega alguien que transforma, no cambia, sino que transforma la historia y ofrece una nueva manera de poder creer. Una nueva manera que no rechaza lo que antes se creía, sino que lo transforma, como ya les decía. Entonces, ante esta situación, lo que nos dice a nosotros qué pasó, qué llevó a los apóstoles a la necesidad de escribir esto, que no estaba en el pensamiento de ellos, el hecho de que 2000 años después estos escritos iban a tener la validez que tenían en ese momento. Entonces, todo eso se recopila y dicen, si esto ha durado tanto tiempo y ha podido sobrepasar muchas situaciones naturales, es por algo. Hay una verdad de fe escrita por ahí. Hay algo que nos quieren decir. Y no es que estos escritos hayan bajado del cielo, sino que estos escritos fueron creados por seres humanos como nosotros. Lo único que a estos seres humanos se les dio una capacidad divina para poder entender y para poder escribir, y que lo que fuera escrito ahí no fuera algo en contra del ser humano como tal, sino que fuera algo que ayudara a la convivencia de las personas y que esa convivencia hiciera más visible el reino de Dios en la tierra. Ahora bien, a la pregunta que decía el compañero, ¿cómo saber cuando una doctrina es correcta? Cuando se apega a lo que está escrito. Revelación, y es algo que el fundamentalismo a veces defiende, es que hay muchas personas a lo largo de la historia que ustedes se pueden dar cuenta que han dicho, es que Dios me ha revelado tal cosa, es que Dios se me presentó y me reveló esto, entonces esto va a pasar en un futuro. Y es algo que tenemos que tener cuidado, conviértanse, crean en lo que yo digo.
Entonces, cuando la revelación divina, la única revelación divina que vamos a encontrar está escrita en la Biblia. Es la única. Y muere la revelación divina con el último sacerdote, perdón, con el último apóstol. Entonces, prácticamente, esta revelación que se presentó, ya no hay más. Simplemente está escrito todo. Ahora, las personas que hayan surgido a lo largo de la historia que dicen Dios me reveló esto, Dios me dijo lo otro, Dios me dijo aquí, Dios me dijo allá. Entonces, y esto se aleja de lo que está escrito en la Biblia, pues en realidad no es revelación. Ahora, con las manifestaciones o apariciones de la Virgen, esas no son revelaciones, esas son manifestaciones que a lo largo de la historia han acontecido. Con lo que decía aquí Humberto, pues no le entiendo mucho, en lo que cuando dicen fuentes, créame, no es que es algo inventado por el ser humano, es que simplemente es como que yo diga, tal teoría o tal análisis científico surgió de la invención de un ser humano, no hay una comprobación. Ahora se tienen instrumentos para poder entenderlo, para poder comprobarlo. Antes no se tenían instrumentos. Antes lo único que tenían las personas era su fe y su esperanza. Y lastimosamente esto poco a poco se ha ido perdiendo. Por lo tanto, cuando leemos hechos fantásticos, para nosotros solo son eso, hechos fantásticos que no nos dicen nada, pero si nos vamos a la historia del pueblo, ahí sí vamos a poder comprender el por qué surgieron estos hechos fantásticos, por qué la persona destinada a escribirlo lo puso ahí, qué quería dar a entender. Ahora, vemos el Apocalipsis. Muchas personas creen que el Apocalipsis es una revelación de algo que va a pasar, cuando en realidad el Apocalipsis y muchos de los textos bíblicos fueron cosas que ya pasaron en un momento de la historia. Entonces, y solamente las podemos entender si nosotros podemos comprender la intención que tuvo el apóstol o la escuela del apóstol para poderlo escribir. Por ejemplo, Profe, ¿perdón? ¿cómo es eso de que ya algunas cosas pasaron? Sí, vaya. Por ejemplo, Apocalipsis es un libro que está escrito bajo un género llamado apocalíptico. El apocalíptico, que también se le atribuye, hay dos personajes en la Biblia, si más no me equivoco, que escriban bajo este género. Y es Daniel, el libro que se le atribuye a Daniel, y los libros que se le atribuyen al apóstol Juan, que todavía no hay una certeza de quién fue el que escribió. Dice que escribió la escuela fundada por Juan estos escritos. Ahora, este género apocalíptico se caracteriza por ser un género de muchos signos y símbolos. Se vale de signos y símbolos para poder hablar de la realidad que estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, yo diga que el 666 es un ejemplo, claro, no es así. El 666 es Donald Trump. ¿Por qué? Porque tiene la característica de una persona que es opresora, que no escucha a las demás personas, que va en contra y hace cosas en contra de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, este 666 ya pasó, ya tuvo un nombre, pero las personas que escribieron el libro no quisieron colocar el emperador Julano o en un momento determinado el imperio, ¿cómo se llama? El templo de Jerusalén se va a derrumbar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Prácticamente escribieron lo que estaba pasando en ese momento, lo escribieron en un texto bíblico, bueno, que hoy conocemos como texto bíblico, a través de signos, a través de símbolos. Y eso únicamente
quiere dar a entender esperanza, que ante todos esos movimientos o situaciones de opresión, sigue viva una esperanza que está ahí, está dentro del pueblo y que tiene que seguir viva. Y por eso muchas personas de ese entonces dieron la vida para mantener viva esta esperanza y para poder de alguna manera dar la vida por el mismo pueblo, como lo hizo en un dado caso Jesús. Entonces, por eso es que yo les digo, estos escritos ya fueron, ya acontecieron, son hechos que ya pasaron, que muchas personas las han malinterpretado porque dicen, es que el fin del mundo ya va a pasar. Ojo con estas afirmaciones. En primer momento, los apóstoles creían, como ellos esperaban la segunda venida de Jesús, ellos creían que el fin del mundo iba a ser en el año 100. Entonces, todas esas situaciones que estaban viviendo ellos de persecución, de lo que pasó en Roma, que se incendió Roma, todo eso para ellos significaba que el fin del mundo estaba cerca. Ahora bien, si vamos a la historia del ser humano, no solamente a la religiosa, nos vamos a dar cuenta que incendios, persecuciones, guerras, terremotos, etcétera, etcétera, han sucedido a lo largo de la historia y seguimos aquí y hay esperanza de vida todavía. Entonces, decir el fin del mundo va a ser de una manera catastrófica es algo que prácticamente la teología y en especial la teología de la liberación no lo acepta. ¿Por qué? Porque cuando presentamos el Apocalipsis y hay mucha gente que le tiene mucho miedo porque suceden ahí hechos catastróficos, son hechos catastróficos que ya pasaron y no ha pasado nada de fin del mundo. Y ahora vamos a darnos cuenta que siguen pasando mientras el ser humano no aprenda a convivir, no aprenda a ver al otro con dignidad, o sea, no aprenda a practicar los principios y valores. Entonces, mientras eso no pasa, entonces eso va a seguir ocurriendo. El mismo ser humano está experimentando diversos fines del mundo. Con esta pandemia, muchas personas ya se les llegó el fin de su mundo. Entonces, si nos damos cuenta, en primer momento, el fin del mundo al que habla Jesús no es un fin del mundo catastrófico. Sí van a acontecer cosas terribles, pero es por lo que ya les digo, es porque el mismo ser humano no tiene conciencia de humanidad, sino que deshumaniza. Entonces, por esa situación van a seguir pasando, mientras que no reaccionemos como personas. Siempre vamos a buscar contaminar, siempre vamos a buscar lastimar al otro, pensando que con eso vamos a obtener paz o libertad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con lo que ya hemos dicho? Yo No, sé Alex. que las hay. Dicen no. Bueno, hay algunos que pueden tenerlas. Así que si tienen dudas, díganlo ahorita. Profe, y una consulta conforme, digamos, a los textos que dicen que Dios bajará del cielo y se llevará a sus discípulos y todo eso. Y lo de las plagas, de que habrán 5 peces y todo eso, ¿a qué texto bíblico los puede relacionar de que hayan pasado? Vaya, con eso, en primer momento, para eso vamos a ir viendo después del fundamentalismo, vamos a ir a ir entrando en este tema, es la interpretación de los textos bíblicos. Hay dos maneras de interpretar textos bíblicos. Uno de ellos es la exégesis y la otra es la hermenéutica. La exégesis y la hermenéutica intentan poder vislumbrar un poquito qué dice el texto, por qué el texto habla de estas situaciones y a qué se refirió
qué estaba pasando. Y precisamente, vamos a hacer un paréntesis para poderles explicar lo siguiente, precisamente sigue algunos pasos para poder hacer una exégesis del texto bíblico. Y eso creo que también yo les pasé un video para que lo puedan entender. Dice acá Josué, es que ya me confundí, o sea que yo recuerdo escuchar que, o sea, el fin del mundo así, de que se acaba todo va a pasar, pero ahorita usted dice que no será así y ya me confundí. Bueno, necesito que escuchemos esto y si tienen dudas, por favor me las hagan. Y también me ayuden un poquito a poderlo entender. ¿Vale? En primer momento, para poder hacer un análisis de texto bíblico, tengo que valerme de dos partes, exégesis y hermenéutica. ¿Qué es la exégesis? Guiar hacia afuera. Es un concepto que involucra una interpretación. Prácticamente, la exégesis va en el extraer, en el venir y leer un texto bíblico y sacarlo de su contexto. Vamos a irnos a la primera parte y es lo más fundamental, el contexto histórico. Yo tengo el texto bíblico que dice que el fin del mundo va a pasar. Entonces, hay un texto escatológico que en la teología se le llama escatología, donde hay un texto donde habla de que Jesús va a poner, dice que van a estar todos los que hicieron cosas buenas, parafraseando, van a estar a mi derecha y todos aquellos van a estar a mi izquierda, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Habla también de las obras de misericordia en ese texto. Bueno, usted tiene ese texto. En primer momento, ¿quién lo escribió? ¿Qué apóstol lo escribió? ¿O a qué apóstol se le atribuye el escrito? Entonces, vamos, ¿quién lo escribió? ¿En qué momento fue escrito? Vamos a darnos cuenta que todos estos textos del Nuevo Testamento fueron escritos en un contexto histórico del siglo I. Por lo tanto, estamos en el siglo I y prácticamente nos ubicamos desde el año 40, perdón, hasta el año 100. Bueno, el año 90 se le atribuye al último escrito. Pero nos vamos a dar cuenta en este parámetro. ¿Qué pasó? En el año 40, del año 40 al año 100 después de Cristo. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Entonces, primero vamos a estudiar qué pasó históricamente para poder entender por qué fue escrito. Es que nosotros, un paréntesis, es que nosotros a veces pensamos que estos escritos fueron dados de manera divina y simplemente así. No, y eso es lo que quiero que comprendan, fueron escritos por personas, por seres humanos, que en muchas situaciones empezaron a escribir o tomaron fuentes. Hay una fuente Q, que es también están los escritos del Qumran, donde estas fuentes, algunas personas se dedicaban a escribir algunos hechos de Jesús. ¿Quiénes los escribieron? Eso es lo desconocido. Entonces, las escuelas de los apóstoles vinieron y se dedicaron a recopilar todos estos escritos y poderlos transcribir o poderlos transcribir en una situación determinada, dependiendo la necesidad del pueblo. Por ejemplo, usted está en una comunidad y viene y ve que su comunidad está viviendo una situación de pobreza. Entonces viene usted para darle esperanza a esa comunidad, para que la comunidad no pierda su fe, se recuerda de un hecho de Jesús que pasó y tiene un escrito por ahí, lo retoma y lo transcribe. Al transcribirlo ya se lo da a la comunidad y le dice, mire, lean esto para que les dé esperanza. Lean esto y la comunidad al leerlo le da vida, le da esperanza y continúa. Entonces, más que todo, eso fueron así es como pasó.
Entonces, no es algo, como les digo, algo divino que se fue escribiendo poco a poco, sino algunos de estos textos, por ejemplo, los de la Natividad de Jesús, fueron escritos hasta el final. O sea, no crean que fue lo primero que escribió en la escuela de Lucas. Al contrario, fueron escritos hasta el final. Ahora, entonces, vienen y se van al contexto que estaba viviendo. Luego, el género literario. Vamos a encontrar, como les digo, muchos géneros literarios en la Biblia. Es uno de los libros con mucha más riqueza. Entonces, viene usted y empieza a vislumbrar. Es una lírica, es una parábola, es un discurso, es una carta, etcétera, etcétera. Y esta carta o este discurso tiene las siguientes características y va a destrozar el texto. Siguiente, contexto vital. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué situación de la vida de la comunidad esconde un texto? Por ejemplo, si vamos a una boda, el texto de las bodas de Caná, probablemente este texto haya surgido en una boda, en una festividad, en una unión. Entonces, ¿qué situación de la vida estaba pasando el mismo pueblo, la misma comunidad, para que la haya llevado a escribir? Siguiente. Añadidos. Estos añadidos, van surgiendo después. Vaya, añadidos, hay textos que no surgen con el libro original, sino que se añaden posteriormente. Hay muchos en los evangelios y también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la creación en la historia de la creación, el capítulo 1 es un añadido. ¿Por qué? Porque alguien lo escribió después, tiempo después, hubo la necesidad de escribir, de reescribir el texto y añadirlo al libro. ¿Por qué? Porque probablemente algo no estaba muy claro, porque probablemente había que abonar o había que aclarar o había que algunos detalles se habían olvidado y había que añadirlos. Hay textos añadidos y hay que también vislumbrar cuáles son. Palabras claves. Algunos textos bíblicos, traen palabras claves. Usted cuando va a un análisis de texto bíblico se va a dar cuenta, la palabra Señor se repite 43 veces en este libro, por ejemplo. Entonces, si se repite tantas veces, es porque algo está debajo de la palabra Señor. Hay que ponerle atención a esa palabra, porque algo quiere decir. No está ahí de por gusto, sino que hay algo que está al fondo de la palabra Señor que hay que analizarlo y hay que prestar atención. Tradición o fuentes. Y esto es lo que ya les decía, ¿verdad? Se refiere a los documentos que sirven de base para elaborar un texto. Los evangelios y muchos de los textos se sirvieron de fuentes, o sea, de pequeños escritos de lo que pasó, de lo que estaba pasando. Recuérdense algo, que Jesús antes del año 30 no era nadie más importante. Jesús era una persona común y corriente como cualquiera. Entonces, no es que cuando Jesús estaba hablando, Jesús estaba diciendo lo que decía o haciendo lo que hacía, había alguien que estaba escribiéndolo todo. Prácticamente Jesús se volvió trascendental con su muerte y resurrección. Por lo tanto, los escritos surgen después, no durante los acontecimientos. Textos de referencia. Algunos textos nos llevan a otros textos. Por ejemplo, el Magnificat de María es un texto que es añadido y nos lleva a un salmo. Entonces, ustedes se van a enfrentar en la Biblia, y es lo que les decía ayer en la noche, con textos que dicen referencia o buscar también en. Entonces usted busca en Mateo lo que está escrito en el Antiguo Testamento o busca en el Apocalipsis lo que está escrito en los Evangelios. Entonces, esto, al seguir todos estos pasos, usted puede tener un análisis. ¿Qué pasa con el fundamentalismo? El fundamentalismo no hace esto.
no hace este análisis. ¿Por qué? Porque se va a lo que entendió, a lo que literalmente está ahí escrito y no hay más. Entonces, cuando en realidad, en primer momento, un gran problema que se da es que los textos bíblicos fueron escritos en un idioma del que ya no se habla. Entonces, muchas personas han buscado traducirlo, pero para traducirlo, en primer momento hay que estudiar el idioma, el hebreo nato, el arameo nato, el griego nato, para poder entenderlo. Entonces, la controversia que hay con la palabra Yahvé o Jehová, en realidad lo que pasa son traducciones. Yahvé ni siquiera es la palabra correcta, ni Jehová tampoco. Acuérdense que, bueno, para el que no sabía y para el que ya sabe, recuérdense que el hebreo se escribe en mayúsculas, no hay vocales, perdón, se escriben consonantes, no hay vocales. Entonces, para poder traducir todo lo que ahí está escrito, no es una tarea muy fácil. Y muchos de nuestras traducciones son lo que más se parece a lo que estuvo escrito. Ahora, ¿preguntas es aquí? Una pregunta, bueno. Yo Diga. tengo entendido que la Biblia literalmente se escribió en papiros, pero en diferentes idiomas, en diferentes épocas. Ajá. No sé, que eran, creo que arameo, hebreo y griego. Solamente en esas lenguas se escribió. Sí, básicamente fueron en esas lenguas, porque era en el lenguaje que hablaban ellos. Ahora bien, si nos vamos al griego, hay diferentes tipos de griego, hay diferentes tipos de hablar, porque hay recuérdense que hay como el español. En nuestro país que hablamos español, nos vamos a dar cuenta que hay muchas maneras de hablar. Usted se va a San Miguel y las personas hablan un poco diferente como se habla aquí en la capital. Entonces, recuerden que muchos de los personajes que escribieron estos textos no eran personajes que tenían una alta educación. Por lo tanto, hablaban como el español de la calle, el español de así, el que escuchamos en la calle. Ahora, el griego de la calle, pues lo hablaban muchos de ellos y escribían en ese idioma. Entonces, también eso influye. ¿Por qué? Porque el estudio que haya tenido la persona que lo escribió es también lo que quiso dar a entender. Por eso es que muchos, hace unos años, yo les comentaba a los alumnos, les parafraseaba, el sembrador salió a sembrar y se rieron de mí. Ay, usted, mire, está diciendo lo mismo, pero así está escrito. Vayan y lean la escritura y se van a dar cuenta que así está escrito. Entonces, precisamente hay algunos que nosotros consideramos hoy errores ortográficos, pero que en ese momento pues no lo eran. O sea, era una manera muy válida de hablar y así es como ellos hablaban. ¿Otras preguntas? Lo que creo también es que ahí, bueno, como usted dice, no tenían, digamos, una enseñanza bueno, una ortografía perfecta y todo eso, como ahora lo podemos ver. Excepcionando, pues, por ejemplo, que si yo, de Lucas o Pablo, pues sabemos que Lucas fue un doctor, Pablo fue instruido por Gamaliel, pero sí, si bien es cierto, otros personajes, pues sí, claro, quizás es un poquito difícil quizás de entenderlo, incluso hasta por el contexto histórico y todo eso. Y también, aunque como usted dice, quizás uno lo puede ver como faltas ortográficas, pero en realidad vienen siendo figuras literarias, por así llamarlo, que nosotros quizás no conocemos o no nos hemos dado cuenta. Pues. Sí, y algunas de estas palabras tienen su intención. Como les decía, son palabras claves que fueron escritas y vueltas a escribir por alguna razón. Entonces, esa es la razón que nos tiene que llevar a estudiar. Por eso es que cuando nosotros decimos, o sea, hablamos de una interpretación bíblica superficial, es a donde hay muchos problemas.
y es donde la sociedad, al practicar estas interpretaciones literales, es donde se malinterpreta y muchas personas dejan de creer por eso, porque dicen, no, pero es que lo que ahí dice en realidad no es algo que se tendría que hacer. Entonces, pues no, porque la interpretación que han tenido literal de ese texto es la errónea. Por ejemplo, ayer les hablaba de lo machista, ¿verdad? Que decían el sométanse, cuando en realidad, pues el sométanse de ese entonces no es lo mismo que el sométanse de hoy. Entonces, eso es otra cosa. Las palabras han tenido una evolución según el lenguaje. Y lo que para en ese entonces significaba, ahora no. Por ejemplo, la palabra mujer. Cuando Jesús se refiere a María no como mamá, sino que mujer, para uno puede decir, ¿por qué se refiere así? Ah, pues ni él la quería. Entonces, hay gente que lo malinterpreta de ese sentido. Cuando en realidad decirle a una mujer, en ese entonces mujer, era una señal de respeto, era una señal de reconocimiento de su, quizás de su, o sea, de su presencia. Por ejemplo, es como decir ahora señora, doña, o sea, usted le dice a alguien, eh, la señora de, o es porque tiene un cierto respeto hasta esta persona. Entonces, es lo mismo que pasaba en ese entonces. Por eso les digo, hay algunas palabras que hoy ya no significan o han evolucionado, ya no tienen el mismo significado que antes. Y es a eso que nos ayuda un poco la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica viene del griego que es hermeneia y puede ser interpretada o tiene tres sentidos. Dice que la hermenéutica es la interpretación por medio del lenguaje. La palabra interpretada, lo que hay en la mente del hombre, el lenguaje humano se usa para interpretar la voluntad de Dios. Hay algo que también es importante aclarar y es que estos escritos, aunque fueron hechos por seres humanos, tienen una parte divina porque fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, para poder entenderlos, tenemos que dejar un poco la humanidad y entenderlos bajo un lenguaje divino y no humano, porque si nos presenta un Jonás que fue tragado por una ballena, humanamente eso no es posible. Pero divinamente hay algo tras en fondo de ese tragar de la ballena para que Jonás haya llegado a Nínive. Ahora, hay cosas que humanamente no van a tener explicación para nosotros. Un ángel que se le aparece a una mujer, una concepción, como nosotros lo conocemos, entre un hombre y una mujer, concebir a un hijo, concebir el Espíritu Santo, concibe en María un hijo. Entonces, para el ser humano comprender esas situaciones con la sola capacidad humana no es posible. Tenemos que pasar de un lenguaje humano a un lenguaje divino y por lo tanto la hermenéutica trata de hacer eso. Tiene la parte divina y la humaniza para que nosotros lo podamos entender. El que hace el estudio tiene que dejar su humanidad y divinizarse para poder divinizar y humanizar. Proceso de traducción de un idioma inelegible a uno legible. El sentido etimológico del traducir equivale a trasladar de un lugar al otro. Tarea de la hermeneia, trasladar del pasado al presente. Lo que ya les decía, son hechos que ya pasaron, son situaciones que ya se dieron. Por lo tanto, para que yo lo pueda actualizar, tiene que haber un traducir, un trasladar algo que ya pasó a lo que está pasando hoy. ¿Y qué puede ser válido en el hoy? ¿Qué podemos, qué se puede
poner en la actualidad que estamos viviendo. No es simplemente venir y decir, es que este escrito yo siento que me dice, yo creo que me dice. Hay que tratar de trasladar. Recuérdense que son épocas distintas, totalmente distintas. Hay un abismo gigante entre el siglo I y antes de al siglo XXI y todos los avances tecnológicos. Interpretación hecha mediante el comentario y la explicación. Hay algo muy importante que es el comentario y la explicación que se hace del texto. Por eso es importante que cuando usted vaya a leerlo, también lea las letritas chiquitas que aparecen abajo. ¿Por qué? Porque esas le van a ayudar a explicarle el por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, por qué dijo esto, por qué dijo lo otro. Y eso nos pasa en los textos precisamente escatológicos, donde hablan de un fin del mundo, donde hablan de una destrucción, de cuando dice Jesús, yo he venido a traer fuego a la tierra y me gustaría que estuviera ardiendo. Cuando él habla de un fuego que purifica y que da justicia, no un fuego literal del infierno. Entonces, esas situaciones es las que se deben de interpretar de una mejor manera. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Entonces, se podría decir que la exegénesis vendría siendo como estudiar el texto original, el significado original que tenía, digamos, en su contexto, ¿verdad? Y ya la hermenéutica es como a trasladar ese significado a nuestra situación, a nuestro contexto. Por ahí Exacto. iría la idea del... gracias. Sí, Luis. El ver el texto original, destrozarlo, descifrarlo y después de que ya tengo qué es lo que quiso decir, vengo y qué es lo que me quiere decir hoy, qué es lo que hoy quiere decir a la realidad que vivo. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que muchos de estos textos no tienen un significado sencillo, un significado muy espiritual. Hay algunos que sí lo tienen, pero hay otros que queremos forzarlos a que den un significado espiritual cuando el significado es más social. Y por eso es que muchos no aceptan el hecho de que Jesús sea un personaje que habló o que hizo referencias acerca de la política de su momento o del poder en ese momento, cuando en realidad Jesús sí hizo esas intervenciones, pero a veces se quieren suavizar. Y es otro problema que se pretende o se hace con los textos bíblicos, que es suavizar o dulcificar su significado, cuando en realidad es muy fuerte. Muchas de las palabras de Jesús son muy fuertes y tienen mucho que decir a la realidad que vivimos. Entonces, es por eso que hay que hacer un buen análisis acerca de ello. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario o aclaración que quieran hacer? Ajá, jóvenes. Preguntas, comentarios, aclaraciones. ¿No hay? Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la actividad de esta semana para ver cómo van. En primer momento, yo necesito que ustedes me expliquen cuáles son las consecuencias del mal uso de la Biblia. Según lo que hemos visto ahora acerca del fundamentalismo religioso y de la exégesis de la hermenéutica, que son cosas muy contrarias, entonces, ¿qué ejemplos podemos dar de mala interpretación de textos bíblicos? ¿Cuáles ustedes podrían dar? Con 2 o 3 que demos ahorita,
para aquellos grupos que todavía no hayan entendido o que andan un poco alejados para que nos terminemos todos de ubicar, entonces nos podrían enriquecer mucho. Entonces, ¿algún grupo que nos quiera dar algún ejemplo de qué son las consecuencias del mal uso de la Biblia? Ujú. Bueno, entonces vamos al azar. Grupo número 5. Deme un ejemplo de lo que usted ha entendido como consecuencias del mal uso de la Biblia. Ah, buenas. En Hola. mi parte, siento que, pues, malinterpretar algo, una cita bíblica, por así mencionarlo, puede llevar a unos extremos o a unos actos que, ¿cómo decirlo? Que hoy en día tristemente se pueden ver bastantes. Pues como usted lo estaba mencionando ayer, la discriminación, eh, la, el machismo y todo. Pero eso se hace porque la gente solo lo lee y adapta eso a su conveniencia, pues. Y bajo eso se puede estar ex- ex- excusando y eso, así como que, ah, un ejemplo, decir, pero es que yo hice esto, pero es que en la Biblia decía, hice esto, pero en tal libro decía, pues. Y eso es algo que tristemente se ve bastante hoy, pues, porque la gente hace muchos actos malos, por querer llamarlo así, y se puede excusar pero es que en la Biblia lo dice, es que el sacerdote lo dice, algo así. Y eso es algo que también he podido ver yo bastantes veces, la verdad. Gracias, René. Ya René nos hablaba acerca de lo que les comentaba yo ayer, ¿verdad? De la discriminación que se tiene con algunos grupos que ahora en la actualidad pues se han hecho más fuertes. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y aún en los tiempos de Jesús, antes de Jesús, estas situaciones también se estaban dando. Lo único que era algo que no aceptaban, que no se daba mucha cabida porque no se creía correcto y hoy todavía pues no se lo cree, ¿verdad? Lo único que la tolerancia a estas personas, el aceptarlos dentro de la sociedad, el no discriminar a nadie por cómo piensa o por cómo se viste o por cómo es algo que hasta la misma religión se ve y muy seguido debido a la mala interpretación, como lo dice René, que es algo que hoy se justifica, porque como no es en el plan de Dios, por lo tanto está bien discriminar o estas personas tienen que desaparecer o ser exterminadas. Entonces se ha visto hasta que grupos religiosos atentan contra la vida y dignidad de estas personas. Y es precisamente por este caso, ¿verdad? Otro ejemplo que podrían dar, grupo número 2. Eh, Nosotros tomamos un ejemplo de que es algo que en nuestro país se da bastante y es acerca de un poco de la homofobia que tienen muchas veces los grupos religiosos. Nos pasamos igual en un versículo de la Biblia que habla acerca de esas personas y también habla que si no se arrepienten de sus pecados, que si siguen eso, van a ser condenados. Entonces, por eso quizás hay mucha gente que digan ser o los odian en los grupos religiosos, pero también podemos ver de que
en esos textos no nos incitan a que nosotros los despreciemos y los tengamos de menos. Igualmente hay otros textos donde lo incitan y dicen de que si se arrepienten de sus pecados serán salvos. Y también hablan de que no hay que tener odio con el prójimo, sino que hay que amar al prójimo. Lo que hacían el grupo de Isaías es algo que es muy importante. El hecho de que un texto, como les decía yo ayer, no se queden con un texto bíblico. Ese es un riesgo que corren muchas religiones, que se quedan con el texto. Decir, este texto nos dice la única verdad. Cuando nos vamos a dar cuenta más adelante en otros libros donde encontramos que se dice no lo contrario, sino que hay una excepción. Por ejemplo, el decir que las personas que están haciendo algo malo, por decirlo así, van a ir al infierno. Ok, pero también habla del amor al prójimo. Habla de un Jesús que acepta en la sociedad a aquellos que han sido discriminados. Ahora, no es que estos textos se contradicen, sino que se complementan. ¿Por qué? Porque precisamente con el amor puedes transformar a las personas, con el amor puedes darle cabida a alguien. No porque es una persona esté haciendo algo mal, te excusa a ti para hacerle mal. Como decía Isaías, en ningún momento el texto habla de eso. O sea, cada persona sabe lo que anda haciendo. Por lo tanto, todas las personas tenemos la oportunidad, y esto lo dice Jesús, de ser perdonados. Y todos tenemos la obligación de perdonar. Entonces, es algo que muchos fundamentalistas hacen, que es quedarse con un texto. Cuando, si nos vamos al resto de la Biblia, hay algo más que nos dice por ahí. Entonces nos habla de algo muy diferente, sí, pero hay posibilidad de conversión, sí, Disculpe, pero licenciada. se puede hacer con amor. Ajá, René. Ah, una pregunta. ¿Esto de malinterpretarlo se puede hacer, o sea, cómo decirlo? O sea, se puede hacer, pero sin intención, así de que uno lo escucha y así como lo escucha, cree que es así, o se puede hacer con intención ya, o sea, de que alguien lo escucha, sabe, claramente quiere decir, por ejemplo, un mensaje A, pero ve una oportunidad para, bajo ese mensaje, hacer daño y eso, y lo piensa como un mensaje B. O sea, mi duda ¿es normal la que las personas malinterpreten esto a propósito? Pueden ser las dos cosas. Una, puede ser malinterpretado a propósito. Hay trastornos psicológicos como la homofobia, que hay personas que quieren justificar su trastorno psicológico con un texto bíblico. Es que yo no acepto a determinadas personas porque la Biblia lo dice, cuando en realidad no es porque la Biblia lo dice, sino que ya tú tienes un problema y tienes que tratarlo. Entonces, el problema no es la persona que lo practica o que lo hace, sino que tú que pues tienes una situación, tienes un trastorno que tienes que saberlo manejar. Y puede ser también, ¿por qué? Porque tu papá, por ejemplo, es una persona que cree porque su abuelo se lo dijo y porque el abuelo de su abuelo y etcétera, etcétera, se lo inculcó así. Entonces, de generación en generación, puede venir una creencia acerca de, por ejemplo, lo que pasó en las Torres Gemelas se le atribuye al fundamentalismo religioso. El Islam, hay una corriente islámica que se justifica por los textos bíblicos el hacer hechos terroristas. Y los hijos de estas personas también lo consideran así porque así fueron educados. Entonces, a veces son tradiciones de generación en generación que se transmiten hasta nuestros días, y hay personas que como desde pequeños crecieron en ese ambiente, lo defienden así y creen que esa es la única verdad, porque muy probablemente su papá o su mamá también fueron asesinados cuando este niño era apenas un chiquillo, ¿verdad?
Entonces, bajo esta situación, la persona crece bajo un problema también psicológico que nunca fue tratado y justifica con lo que ya su papá y su mamá le inculcó el hacer hechos terroristas, ¿verdad? Y otra cosa, que es una tercera, que es cuando yo no reviso, simplemente, es que el pastor, es que el sacerdote dice esto, entonces así es. Y no hago mi propio análisis, sino que me dejo llevar por lo que Julano, Julana ha inculcado en mí. ¿Por qué? Porque tiene un alto rango a nivel de fe, ¿verdad? A nivel de la iglesia, entonces si está ahí es por algo. Entonces, y hay personas que están allí, pero no precisamente porque tengan un estudio, sino porque por otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Pueden ser esas tres opciones. No sé si respondo a tu pregunta, René. Sí, creo que sí. Gracias. Ok. O sea, puede ser de hecho o puede ser también porque te lo hayan inculcado. Pero Ujú, cuando usted mencionó que era algo que venía así, de que venía pasándose en la de generación, que ujú. todos sabemos de que hay casos así, de que hay gente en la que hace un acto y tal vez no se excusa directamente detrás de, es que lo leí en la Biblia, no sé qué, sino que, por ejemplo, es que mi abuelo, mi papá o algo me lo enseñó y ellos lo vieron en la Biblia, sí. Pero, o sea, mi punto es de que, pongamos un caso de que alguien está en misa, por ejemplo, y el padre está dando su mensaje y eso, pues, y ellos escuchan algo, sí, ¿no? Un mensaje particular, y se les queda y eso, y viéndola que pueden hacer daño, así, con ese mensaje, lo empiezan a malinterpretar, pero ya sería así como con una doble intención, pues. ¿Esto es normal o es algo así como usted lo mencionó, que va solo de generación en generación? No sé si me di a entender. Sí, puede ser, vaya, puede ser que ya a mí ya me lo hayan inculcado de generación en generación y alguien más lo dice, entonces fundamenta lo que yo creo, fundamenta lo que a mí me han inculcado. O también alguien que para mí es muy importante está diciendo esta situación, entonces yo la creo como verdadera. Entonces, y hay un trasfondo en mi interior, porque es que eso es algo que siempre va acompañado. Acuérdense que muchos sentimientos y muchas acciones van acompañadas de situaciones que a lo largo de nuestra vida nos han acontecido. Entonces, a veces como seres humanos justificamos nuestro comportamiento con alguna enseñanza o alguna doctrina. Entonces, y muy probablemente este comportamiento venga de un trastorno psicológico o de un problema psicológico que acompaña a la persona desde pequeño. Entonces, por ejemplo, una persona que es homofóbica, no precisamente sea homofóbica porque se lo han inculcado en su fe, sino que probablemente cuando estaba pequeño, su papá o su mamá hicieron algo o dijeron algo que para él fue muy importante, quedó en su inconsciente y ahora que le están inculcando esto en determinada fe, revive eso que ya estaba en su subconsciente y lo toma, lo justifica con la fe, cuando en realidad ya está dentro del ser humano. En la misma escritura podemos encontrar cuando dice que lo que hace daño al ser humano no es lo que viene de afuera, sino lo que está en su interior. Entonces, muchas de estos comportamientos se justifican con la religión cuando a veces son situaciones muy personales de cada uno y que llevan a hacer determinadas acciones que vayan en contra de la dignidad. Le respondo, René. Sí, hoy sí, muchas gracias, Cristina. Ok. ¿Hay alguna duda más? Preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer para abonar la clase.
espero que no los haya confundido más, sino que les haya aclarado, ¿verdad? Otra cosa importante es que ya haciendo a un lado lo del tema, ¿verdad? Si no hay dudas, entonces me voy a lo siguiente. Por favor, aquellas personas, porque entiendo yo que los que están aquí son los que están trabajando, los que están pendientes de los foros, que están allí comentando, que están tratando de entender el tema y poder hacer la actividad. Entonces, yo entiendo eso, ¿verdad? Que los 30 que están aquí es porque están esforzándose. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que si hay algún compañero o compañera que no está trabajando, por favor me lo reporten. ¿Por qué? Porque no le vamos a asignar notas injustas a personas que no están trabajando. Y aquellos que por favor han tenido problemas de enfermedad, porque eso está pasando, eso es un día a día, o que algún familiar haya fallecido recientemente, un familiar muy cercano a usted, o alguna situación de accidente, etcétera, etcétera, que lo imposibilite a usted concentrarse o centrarse en la actividad que estamos haciendo, por favor, dígala. No espere hasta que se cierre el acceso para poder eh, introducir las notas, subir las notas al sistema para poder decir estas situaciones. Ahorita es tiempo de decirlas. Si ustedes tienen algún problema, díganlo. Si ustedes planean o si alguno del grupo planea retirar la materia por ABC X razón, dígaselo al grupo. ¿Por qué? Porque así su grupo sigue adelante y no se atiene. Entonces, y aquellos que no están trabajando, que yo creo que no son los 30 que están aquí, ayuden, es su nota. Recuerden que aunque es una nota en grupo, si usted no comenta, si usted no aporta, usted se queda de fuera de la nota en grupo. No vamos a darle una nota, como les digo, a alguien que no se la merece. Por lo tanto, si alguno de sus compañeros no les está ayudando, no está trabajando, no está aportando, díganmelo. Y si tienen problemas de salud o X razón, también díganlo para poderles ayudar, que para eso estamos, ¿verdad? Entonces, pues eso, si hay algún comentario, duda con respecto a la actividad que hoy se cierra a las 11:55, podemos decirlo ahorita. ¿No hay? Entonces, fue un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les vaya muy bien en la actividad. Yo estaría empezando a evaluar a partir del día lunes. Ya tenemos una semana para hacer las evaluaciones. La próxima evaluación, esto sí necesito decírselos, es con respecto a lo que hemos visto hoy. Para eso, yo les voy a poner un ejemplo en el aula digital. Voy a tomar la parábola del buen samaritano como ejemplo para poderles a ustedes explicar más o menos lo que yo quiero. Vaya, les explico. ¿Qué tenemos que hacer para la siguiente semana? Ustedes, según la planificación, y un compañero me lo pasaba, permítanme que tengo problemas ahorita. Denme un chancecito. Aquí está. Vale. Según la planificación, tenemos que hacer un breve exégesis de un texto bíblico de cualquiera de los 3 evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo o Lucas. Este es un trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues ustedes en Word me hacen una exégesis. Esto ya lo tienen ustedes, me imagino que ya lo descargaron, lo que yo les pasé del PowerPoint, porque esto les va a servir a ustedes para poder hacer la exégesis. Sé que ninguno de ustedes está estudiando teología, que muchos de ustedes probablemente no tengan ninguna creencia religiosa.
Y algunos probablemente nunca han leído un texto bíblico, aunque eso ya creo que ya no es tan válido porque ya con esto yo ya vi que sí empezaron a leer. Entonces, vaya, ¿qué vamos a hacer? Exégesis como tal, vamos a intentarla hacer. Vamos a intentar hacer un exégesis de un texto bíblico. Lo que yo necesito, más que lo que el texto quiere decir, porque eso me ayuda a mí para saber qué es lo que dice hoy, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta. Pero más que eso, yo necesito que ustedes me hagan una interpretación de un texto bíblico a lo que hoy nos quiere decir. Ya vimos cómo no se debe de hacer, las consecuencias del mal uso. Ya vimos cuáles son. Ahora ustedes me van a hacer a como ustedes consideran que es una buena interpretación de un texto bíblico. Ustedes escogen el texto. Yo, como les dije, voy a tomar la parábola del samaritano. Se las voy a colocar en PowerPoint y ustedes ven cómo, o sea, qué cosas les puede ayudar a ustedes para hacer un buen análisis. Si hay algunas dudas, yo voy a estar pendientes del WhatsApp para que ustedes lo puedan externar. ¿Dudas ahorita de la siguiente actividad? Pueden ser parábolas los textos que analicemos. Sí, algo muy sencillo. No se me vayan con textos muy difíciles. Váyanse con textos sencillísimos. Pero, licenciada, usted dijo que era sobre la de Samaritano, ¿no? Ah, no, el que yo les voy a explicar es el del buen samaritano. Ustedes tomen ese como base. Ok. Con Juan, con el Evangelio de Juan, no se metan, por favor. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, como Juan escribe mucho con este género apocalíptico, tiene muchos signos, entonces va a ser un poco difícil que ustedes puedan hacer una interpretación de este texto. Entonces, vámonos más con Lucas, Mateo y Marcos, con los evangelios sinópticos, que es un poco más sencillo el lenguaje con lo que ellos hablan. ¿Preguntas? Ahora será un texto bíblico, pero explicado de su buena interpretación, exacto. Uno solo con una buena interpretación. Y, o sea, el foro, este no es por respecto a la actividad ya que vamos a hacer, sino que el foro que ya hicimos, bueno. El foro que ya hicieron es, ambas actividades yo las voy a sumar y voy a hacer una sola nota. Sí, ambas son de la misma, de la cuarta evaluación. Ambas actividades. Entonces, la primera fue el foro y hoy es el trabajo en grupo. El trabajo en grupo me lo van a entregar. ¿Cuándo les queda mejor? ¿Miércoles o jueves? Jueves. ¿Jueves? Sí, jueves. ¿Todos jueves? Ok, entonces. Eso sería para entregar esta actividad que está diciendo, ¿verdad? Sí, el jueves. Y solo la va a entregar el líder. Yo voy a facultar al líder en el aula digital para que solo él me lo entregue. Si ustedes cambian líder, díganmelo para yo facultar a la otra persona. ¿Sí, Humberto? ¿Y el viernes no se puede? El problema está en que me quitan a mí espacio para poderlo revisar. Pero vaya, vamos a hacerlo el viernes. Para darles tiempo. Gracias. Que no es nada sencilla. Entonces, vamos el viernes. Viernes de 7 de la noche a 11:55 de la noche. Para entregar. Para entregar. De 7 a 9:55. Okay. Si cambian líder, por favor, díganme. No vayan a esperar hasta el viernes para decírmelo. Que esta persona que me lo vaya a enviar no tenga problemas de internet, que no tenga problemas de irresponsabilidad, sino que sea una persona que ustedes confían y que saben que sí lo va a entregar a la hora. Entonces, si no hay más dudas, estoy en disposición en el WhatsApp para que ustedes puedan hacer preguntas y pues nada, ¿verdad? Espero que les vaya muy bien en esto y si hay algo que no han logrado comprender todavía, pues me lo hacen saber. Pasen buen día, cuídense mucho.
Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. Licenciada, ¿verdad que la actividad Dígame. de hoy se cierra a las 11:55 para la noche, verdad? Sí, Ah, ok. Ya. 11:55 Muchas de la gracias. noche. Bueno, Feliz día. Muchas gracias por feliz todo. día. Ya tomó asistencia. Sí, ya. Ok. Señor, conforme eso de la asistencia, ¿la toma así por vos o por los que vamos poniendo los nombres? Los que Sí, van escribiendo. Ah, ok. ¿Usted escribió? Sí. Ok. Mire, pero tenía esa duda, ajá, porque hasta Ujú. ahora Luis, en la clase pasada el sábado, no, No le escribió. no, ajá, entonces, bueno, pero yo creo que ya me puso como falta de todos modos. Ve, pero hoy no. No se preocupe. Vale, Ve, pase buen gracias. día. Paso buen día. Gabriela, ¿quieres decir algo? Dígame. Sí, haga la pregunta. Aquí escríbala. Ujú. Ajá. Ujú. De no ser amigo del mundo. ¿Qué es lo que, vaya, no sé si te he logrado entender, ¿verdad? Pero cuando habla de no ser amigo del mundo, no habla específicamente del mundo a nivel general, sino que vaya, hay situaciones dentro de nuestro mundo, por ejemplo, placeres del ser humano. Cuando hablo de placeres, no hablo solamente de placeres sexuales, sino que hablo de placeres en todo tipo, riquezas, poder, em, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas cosas que son placeres del mundo, que les consideramos así. Por ejemplo, en la riqueza. Hay personas que son amigas de la riqueza. Dios no aborrece al rico como tal, sino la riqueza. Entonces, cuando habla de esto, a veces hay personas que dicen, no, pero es que yo no bailo, yo no hago nada, yo la verdad es que solo paso en la iglesia, yo la verdad que ni con la gente hablo. Pues. Entonces es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no es que usted se va a hacer enemigo de la gente, ¿verdad? Sino que precisamente usted va a renunciar a estos placeres que lo llevan a lastimar a las personas, que lo llevan a jugar con la dignidad de otra persona. Entonces, cuando el mundo me pide hacer algo en contra de alguien, pues claro, a eso debo de ser no muy amigo. ¿Por qué? Porque allí es cuando estoy en contra del amor al prójimo. Entonces, ahí es donde debo de ser enemigo del mundo, no de todo lo que el mundo me ofrece. ¿Por qué? Porque hay cosas que me hacen bien, la comida, yo necesito tener una casa, yo necesito donde dormir, donde darle a mis hijos un ambiente de paz, de tranquilidad. O sea, yo necesito del mundo. O sea, soy un ser del mundo, por lo tanto necesito del mundo y no puedo despegarme del mundo. Claro que sí pueden hablar de eso. Entonces, como les di, aquí dice usted, entonces, pero viendo que los demás compañeros tienen casi el mismo tema
y pues nosotros queríamos explicar la diferencia entre el pecado y el pecador y se refiere a ser al lado de la persona. Sí, exacto, pueden hacer eso. No importa que se repitan los temas, cada quien le va a dar un enfoque diferente. No sé si respondo a su pregunta. Ok, gracias Gabriela, cuídate mucho, gracias a ustedes, pasen un buen día. Dudas, todavía estoy en disposición, así que pasen buen día.